Hoy vamos a estar con la tanatología que apoya la fuerza para seguir. Nuestro tema va a ser muy interesante, muy nutrido y sobre todo porque tenemos una invitada muy especial. La tanatóloga, nuestra maestra Rosy Coniche Romero. Ella viene desde Río Verde, como les digo, que de Río Verde para el mundo. Vamos a estar de veras muy interesados en la plática que ella también nos va a abordar y vamos a empezar con un poquito de historia. Pero antes quiero agradecerles que ustedes estén aquí con nosotros, viéndonos como cada mes. Otra cosa también muy importante, agradecer aquí a Valle de los Cedros, que es quien nos permite el espacio de estar con ustedes. Voy a hablar un poco acerca de la tanatología y voy a mostrarles unas fotografías de unas personas que han sido muy importantes en la historia de la tanatología. Vamos a iniciar con la palabra de tanatología, que anteriormente se conocía como la ciencia de la muerte. Esta palabra la acuñó el doctor ruso microbiólogo Elías Mechnikov. Él dio esta palabra de origen, como de la pediatría también, y es esta persona. A él le adjudicamos la palabra de la tanatología. Aquí lo tienen. La tanatología estaba pensada como la medicina forense, como si fuera una rama de la medicina, pero forense, que solamente veía los cadáveres y tenía que ver con lo que es la ley. Este doctor en 1908 tuvo el premio Nobel por la fagocitosis. Durante este tiempo, la tanatología cambió a otro nombre. Vamos a ver que tanatología deriva de la palabra thanatos, que es muerte, logos es el estudio. Entonces, Thanatos es una diosa, es hija de Eubolia, la diosa del sueño. Thanatos tiene un hermano que se llama Hipnos. Por eso dicen que vamos a hipnotizarnos para poder dormir. Thanatos está representada en una fotografía también que les voy a mostrar como la muerte. Tenemos diferentes presentaciones, dibujos, ideas de lo que consideramos la muerte. Les traigo esta y no tiene rostro, si ustedes pueden ver, pero si yo la arrimo a mí, podríamos pensar que es mi propia muerte, ¿sí? Y tiene un color oscuro, porque ocupamos luto como dolor, ¿verdad? Entonces, acá no tiene unos complementos que son muy importantes en la tanatología, en la muerte. Es que ella carga un ánfora y una mariposa. Además, ella ocupa olvidé el nombre de esta. Guadaña. Una guadaña, muchas gracias, la guadaña, porque con ella va a sesgar la vida de los seres humanos, tanto de los hombres como de las mujeres, como si fuéramos flores efímeras. La guadaña, esto va a hacer aportar y va a llevar la ánfora en donde va a guardar las cenizas de los seres humanos. La mariposa se ocupa como un medio o un proceso de transformación que va a ir a otro mundo. Entonces, la palabra logos significa estudio o tratado, dejándonos entonces que la tanatología es la rama de la medicina, una ciencia que se encarga de estudiar todos los procesos que tienen que ver con la muerte, el acompañamiento, el dolor. Pero en este caso también tenemos que la tanatología se rodea de diferentes disciplinas, como es la enfermería, la medicina, las leyes, la antropología física y lo espiritual también. La tanatología pretende dar acompañamientos y curar el dolor emocional que la persona esté sufriendo, ya sea en su momento de muerte, en su lecho, como decimos, o en vida, cuando tenemos algún dolor, llámese una pérdida, llámese pérdida de casa, pérdida económica, lo que estemos viviendo en el momento. Ayudar al bien morir es una de las metas de la tanatología. No solamente cuando la persona esté en casa, puede estar hospitalizada o puede estar recibiendo tratamiento de quimioterapias. Nosotras las tanatólogas hacemos este tipo de acompañamiento para que el dolor emocional sea un poquito menor. Es importante centrarse en la calidad de vida del moribundo, de la familia, de quien lo cuida también, porque el dolor no solamente lo vive la persona que está enferma, también el dolor de la persona que lo cuida porque está viendo la decadencia, el sufrimiento que está teniendo.
La persona que está enferma también se preocupa por su familiar, porque está sufriendo, porque tiene que buscar dinero para poder tener el tratamiento oportuno. Y en estas situaciones actuales todavía es más difícil. Algo muy importante también es que la tanatología observa, ayuda en el apoyo psicológico, emocional. Vemos también lo que es las voluntades anticipadas. Se le ayuda para los cuidados paliativos y entra también algunas cuestiones legales. En 1930, como resultado de los avances de la medicina, las personas llevaban a sus enfermos a los hospitales. Pero en 1950 sucedió un movimiento muy importante. Las personas dejaban ya a sus pacientes, a sus moribundos en los hospitales, porque ellos ya no querían ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero en este momento a lo que sucedía en Europa, en otros países, pero que tenían importancia para replicar en otros países del mundo también. Los dejaban ahí y ya los abandonaban, de tal manera que la muerte se volvió insignificante. Ya era mucho lo que habían sufrido, pero entonces cuando dejaban ahí a sus pacientitos, ya no los visitaban. Entonces imagínense nada más lo que el paciente ya estaba viviendo. El dolor de las enfermedades, el abandono de la propia familia, el verse entre todos a los lados que voltearan, había pacientes mutilados, había enfermos que gritaban de dolor. Pero para aquel entonces surge Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, ¿verdad? Nos encanta, apasiona hablar de ella. Para estos años, Elizabeth Kubler-Ross tenía aproximadamente 24 años. Ella fue una de las trillizas Ross. Ella desde muy pequeña deseaba estudiar medicina. Te la voy a presentar. Aquí les traigo. Ella es la madre de la tanatología moderna. Y me gusta mucho esta fotografía de ella porque es, creo que, la que más hemos conocido, ¿no? Ella está muy sonriente, fue una mujer que desde muy pequeña luchaba para que no hubiera sufrimiento en las personas. Que ella platicaba de un conejito, ¿te acordarás? Decía que tenía un conejito que lo tuvo que llevar para que el carnicero le quitara la piel para poderlo comer en casa. Y entonces ella sufría y lloraba mucho por esta experiencia tan dolorosa que tuvo. Cuando ella tenía 5 años de edad, tuvo que ser hospitalizada. ¿Por qué? Porque ella padeció neumonía y en aquel entonces pues, las visitas eran muy limitadas, podríamos decir. Pero ella tuvo en ese momento ya contacto con la muerte, podríamos decir, o con lo que es la tanatología. Porque al lado de ella, donde ella estuvo encamada, vio a una pequeña cuando moría y también escuchó a un padre de familia, despedirse de su esposa y de sus hijas unos momentos antes de morir. Entonces ella pues tuvo ese sentimiento que la motivó todavía más a estudiar medicina. Ella conoció a su esposo, el doctor Ross, en la carrera. Ella estudió en Suiza, ella es de nacimiento suizo. Y ella murió en el 2005, tiene muy poco relativamente. Además, cuando ella se casa, se va para Nueva York. Ahí está viviendo y ella hace la especialidad de psiquiatría. Se muestra muy interesada en el dolor, en el sufrimiento del otro. Y entonces se dedica con 4 seminaristas a sentarse al lado de los pacientes, a estarlos observando, a contemplar qué es lo que ellos vivían. No le importaba lo que estaba en el expediente, no le importaba saber de la enfermedad que tenía. Ella solamente se basaba en lo que manifestaba la persona, porque le importaba el sentir de lo que estaba viviendo. Y con eso logró su libro tan importante que es los moribundos, sí, sobre la muerte de los moribundos. Además, ya ven, como les digo que es un gran apoyo, miren a lo que les estoy hablando, aquí nuestra amiga Rosy lo tiene. Este libro fue creado a través de esa gran experiencia que ella estuvo viviendo. Los seminaristas anotaban constantemente lo que ellos veían y así pudo darse pues testimonio de lo que ella estaba escribiendo. Muchas de sus colegas, de sus propios directivos, no le creían lo que estaba haciendo, pero a través de estar haciendo sesiones y sesiones, llevando pacientes que daban testimonio de lo que estaban viviendo y que sentían muy grato el acompañamiento de ella, la presencia de las personas, había una disminución del dolor, porque recordemos que el dolor no solamente es algo físico, también es emocional.
Entonces llamó la atención de los medios de comunicación, de otros médicos que empezaron a involucrarse e interesarse en lo que Elizabeth Kubler-Ross estaba desarrollando. Hay un pilar también muy importante, muy importante, que es una mujer que se llamó Cecil Saunders. Ella, una mujer británica, que yo estoy muy contenta de ella, muy agradecida también, porque, ¿qué creen? Ella también fue enfermera. Mi base de estudios es ser licenciada en enfermería, y entonces para mí es muy emotivo saber que está en las dos áreas que manejo, la licenciatura en enfermería y la tanatología. Cecil Saunders fue llamada la dama en el Imperio Británico. Ella es la madre de los cuidados paliativos. Ella fundó el Hospicio San Christopher, el primero en Inglaterra, para que pudieran llevar ahí a las personas con enfermedades terminales y con cáncer. Ella no deseaba que la gente estuviera sufriendo, de tal manera que ella decía que era muy importante morir en paz y sin grandes dolores. Ella inició con los cuidados paliativos, que actualmente es una especialidad médica. Fue enfermera, fue trabajadora social y tuvo que estudiar medicina, podríamos decir, porque era la manera en que en aquel entonces la enfermería pues estaba muy relegada. Y ella estudió medicina, de tal manera que ella pudo hacer un procedimiento que se llama la administración de la sedación continua. ¿Qué es esto? Que la persona tuviera el menor sufrimiento, el menor dolor, porque anteriormente es cuando la persona manifestaba dolor, pedía que le administraran, que se le pusiera el medicamento, y entonces en lo que autorizaban el medicamento, en lo que lo preparaba y en lo que lo recibía, esperar a que hiciera efecto. Podría pasar media hora, una hora, ¿no? Y empezar a hacer efecto, y entonces se le da. Pero con lo que hizo Cecil Saunders era la medicación continua. Y aún así el paciente tenía el menor dolor posible, o tiene en la actualidad, pero es una persona que todavía está consciente para poder tomar las decisiones requeridas. Entonces, la tanatología no solamente cubre estas partes, como son lo físico, sino también lo emocional. Nosotros también damos acompañamiento, como les decía al principio, en diferentes momentos que la persona está sufriendo, un duelo. Para esto del duelo, pues entonces sí nos va a hablar nuestra querida tanatóloga. Yo lo voy a dejar con la licenciada en psicología, Rosy Coniche Romero. Ella, aparte de ser licenciada en psicología, tiene la maestría en tanatología, duelo y sentido de vida. Nos va a decir que ella tiene diplomados y en qué trabaja. Ella viene desde Río Verde, y entonces vamos a ponerle mucha atención porque nos va a hablar acerca del duelo, que eso es una tarea o es una guía que nos dejó Elizabeth Kubler-Ross, y hay otras, ¿no? Pero nosotros nos guiamos por esto. Rosy, bienvenida, de veras te agradezco que estés aquí con nosotros, y pues todo el micrófono. Muchas gracias, Isa, por invitarme, y buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Les voy a platicar un poco acerca de los estadios que Elizabeth Kubler-Ross nos dejó como legado, y es en lo que nos basamos. En Río Verde hacemos talleres de contención tanatológica, y nos basamos en toda su legado que nos dejó Elizabeth. Y bueno, les voy a comentar el primer tema que manejamos ahí en los talleres, es reconociendo el duelo. Es muy importante reconocer cuando tenemos alguna pérdida, reconocer en qué etapa, en qué estadio estamos para poder pasar a la segunda etapa. Son 5 estadios. El primero es la negación, que es un shock cuando nos dan la noticia de que algún familiar falleció. No lo podemos creer. Aún uno que no es familiar o algo que nos comentan, murió tal persona, es como si lo vi ayer. Para uno que lo conoce, pues es diferente. Para la familia es un shock, y es algo que no lo podemos manejar y no podemos creer. Es
arrebataron a ese ser querido, cuando nos quitan algo nos enojamos. Entonces cuando es una persona, pues con mayor razón nos enojamos pues, con Dios, con todas las personas que están alrededor, con los doctores. O sea, es algo que no es muy agradable, ¿verdad? Que nos arrebaten a un ser querido. El tercer estadio es la tristeza, la depresión, también, ya que falleció el ser querido y ha pasado algún tiempo, empieza uno a aislarse, a no querer saber nada del mundo, y esa es la tercera etapa. La cuarta es la negociación, ya que uno medio está aceptando, como que ya no está aceptando también, está dándose cuenta de todo lo bueno que nos dejó esa persona. Entonces es algo así como que medio negociar, bueno, lo perdí y me dejó esto como enseñanza en mi vida, como un papá que es muy trabajador, y entonces ya valoras y dices, bueno, me dejó esto de recuerdo, y ya lo seguimos honrando, pues haciendo lo que él hacía o trabajando igual como él hacía. El quinto estadio es la aceptación, ya que uno dice, pues sí pasó. Entonces, pues ya va aceptando que la persona ya no está, que ya no va a volver. Entonces, pues ya aceptamos eso y seguimos con nuestra vida, pues no igual con el dolor, pero pues tenemos que seguir. Hay personas que se estancan en un estadio, por ejemplo en la ira, y pues es algo que no te deja seguir avanzando. Y la intención de la tanatología es que sepas en qué estado del duelo y en qué estado del duelo estás, y poder pasar los cinco estadios. Y pues bueno, es muy importante lo que ella nos dice, ¿no? No tienen un orden realmente, no lo sé. Ahora sí vamos a interactuar. Realmente no tienen un orden. Pueden caer primero en la depresión y después pasar a lo mejor a la aceptación, como nos decían. Pero es importante que estos se vivan, como ella nos está platicando. Sobre todo en la tanatología, cuando estamos con el paciente, en el acompañamiento, porque podemos ir guiándonos de acuerdo al momento que está viviendo, cómo vamos a poder actuar, qué herramientas vamos a poder ocupar o qué ejercicios tenemos que realizar con la persona para poder salir adelante con eso. Rosy, por ejemplo, cuando hablamos de la negociación, también cuando tenemos a la persona enferma, nos entra lo espiritual, ¿verdad? Nos acordamos que hay un ser supremo, lo pueden llamar como ustedes quieran, y en ese momento pedimos, suplicamos, ¿no? Oye, te ofrezco mi vida por mi hijo. Te juro que si lo dejas que regrese, voy a dejar de hacer esto o voy a dejar de lo otro. También en eso podemos considerar que entra este proceso, ¿no, Rosy? Sí, de esa negociación, también cuando no nada más las pérdidas o los duelos son por alguien que fallece, también es por alguna situación, un cambio de ciudad, una pérdida de pareja. Por ejemplo, ahí en la negociación pudieras decir, no, a lo mejor sí me arreglo más, a lo mejor sí hago ejercicio, a lo mejor, o sea, como que ese querer negociar, a lo mejor puede quedarse conmigo esa persona. También es otro tipo de pérdida. Algo muy importante también que se maneja en la tanatología es cuando tenemos la información de alguien que tiene intenciones suicidas, ¿no, Rosy? Cuando se puede prevenir, cuando se puede ayudar, como decimos, de manera preventiva, porque hay quienes manifiestan el suicidio, quienes van manifestando que ya no desean vivir. Entonces también ahí la intervención tanatológica es muy importante, porque entra el proceso de la depresión, como lo mencionabas ahorita, que eso también lo vemos aquí.
Sí, en ese estadio es muy importante estar como atentos porque ahí hay el riesgo de que, como es tanta tristeza y depende del vínculo que has tenido con la persona que falleció, puede ser que no tengas ganas tampoco de vivir. Sí. Entonces ahí es un riesgo y ahí hay que ir ya con un doctor, un psiquiatra para que nos medique y hacer las dos cosas, de ir con un tanatólogo y un psiquiatra para poder salir como de ese estadio pues más fácil. Eso es muy importante porque, por ejemplo, ahí entra lo que nosotros le decimos la ética profesional. No por querernos quedar con un paciente, vamos a retenerlo con otras sesiones. Debo de ser capaz de decir, hasta aquí pude, ¿no? Hasta aquí, y de aquí en adelante o se lo canalizo como psicóloga o lo canalizo con el psiquiatra, porque no me voy a quedar con él porque él genera un ingreso, eso no es nada ético. Algo también que es muy importante lo que mencionabas, Rosy, ahorita, la edad y la forma en que se muere, ¿no? No es lo mismo que nosotros estemos viendo que nuestra madre, nuestro padre o un ser amado tenga una enfermedad que sabemos que dentro de poco va a fallecer, a que nos dé la noticia de que lo que dijiste, lo vi ayer, lo vi apenas y me dan el golpe, pero como familiar cercano, como cuidadora, como esposa, como hija. Ese tipo de emociones es todavía más para que tú puedas negar lo que sucedió, para que puedas tener el proceso de aceptación con un accidente, como dices. Sí, cuando es una muerte súbita también. Exactamente. Es algo tan impresionante, tan doloroso y también, pues sí, depende del vínculo que tengas. Si es un hijo, pues claro que va a ser mucho más difícil poder salir, poder seguir como que con los estadios como están enormes. Te regresas y lo vuelves, así. Pero, pues bueno, es la importancia de acudir con alguien que sabe del tema y que te puede apoyar. Claro. Por eso hacemos allá en Río Verde los talleres, porque ahí tienes un lugar para ti, un lugar donde todas las mismas personas tienen el mismo sentimiento. Sí, que todos tienen alguna pérdida. Sí. Y de diferente, y todo el mundo, bueno, todas las personas reaccionamos diferente, aunque sea, por ejemplo, el mismo papá o el mismo hermano, reaccionamos diferente. Vivimos el duelo de diferente manera, no todos lo vivimos igual. No, pues cual individuos somos, ¿no? Como dicen los dedos de la mano, son completamente diferentes. Claro. Ahorita que mencionas de los talleres que trabajan ustedes, Rosy, digo trabajan porque ella trabaja muy a la par con otra gran amiga de nosotros que se llama Ani Guevara. Un saludo para Ani, hasta Río Verde también. Y ellas han hecho una gran labor en Río Verde. Yo creo que las personas que le estén viendo las conocen perfectamente bien. Y no solamente hacen talleres, también hacen obras altruistas. Los de Río Verde no me van a dejar mentir. En los talleres, ¿cuántas sesiones hacen, Rosy? ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo invitas a las personas para que estén ahí con ustedes? Son 10 sesiones. Bueno, los invitamos por medio de la parroquia, porque hay un espacio donde sí, nos lo facilita. Y es muy accesible porque no siempre todas las personas tienen como los recursos para ir a particular. Entonces esos talleres son muy buenos. Yo siento que son muy buenos porque llegan de una forma y ya las 10 sesiones se van muy diferentes. Son muchos temas. El primero pues es la introducción a la tanatología y los estadios. Y así vamos conforme vamos avanzando, porque son muy extensos como los temas, los trabajamos en 2 horas y se hacen dinámicas, se hace como la historia, como lo que dijiste hace un rato. Hacemos dinámicas, hacemos como terapia grupal, sí, y hacemos también equipos y ya ahí eso sirve para sacar para poder platicar lo que han vivido cada quien. Qué bonito, porque ahí entonces en esas reuniones se está aportando de cada persona lo que están sintiendo y lo que han vivido. Y de ellos mismos, yo obviamente que en el taller van recopilando la información y se fortalecen entre ellos mismos. Sí, nosotros salimos pues
supuestamente uno va y les enseña, pero nos enseñan tanto con su historia de vida, con lo que han pasado, y aunque hacemos uno y después otro, todos son diferentes, todos los talleres son los mismos temas y las mismas dinámicas, pero la interacción con las personas, todos tienen, Qué interesante lo que haces. Entonces, fíjense qué bonita es la tanatología realmente. Yo deseo de todo corazón que la tanatología siga creciendo porque relativamente es algo nuevo para nuestro México. Somos portavoces de que pues se estudie. Yo escuchaba a un doctor en tanatología hace poquito en un curso también. No dejamos de estudiar, no dejamos de prepararnos, que él comentaba algo, ¿no? Rosy Coniche y su servidora hicimos previamente diplomados de tanatología, que eso fue lo que nos permitió seguir adelante, ¿no, Rosy? O sea, no nos quedamos con los diplomados y los seguimos estudiando hasta que nos llegó la maestría en tanatología por alguna circunstancia. Pues siempre hay como una historia propia tuya de que por qué estudias tal o cual cosa. Sí. Entonces, bueno, yo, en mi caso fue un amigo de mi hijo que eran como que siempre estaban juntos. Y tuvo un accidente, así, entonces es cuando volteas y ves y dices, ¿cuándo se va a morir mi hijo? ¿Cuándo me voy a morir yo? Entonces, como que hay muchas preguntas que no le encuentro respuesta y pues fue por eso de que empecé como a investigar como quién me respondía todo eso y fue un diplomado en tanatología. Y entonces les decía yo, este doctor comentaba acerca de los diplomados, ¿no? Hay personas que toman el diplomado y creen, con todo respeto y sin querer ofender a nadie, creen que con el diplomado ya van a poder dar acompañamientos o sesiones. Realmente no. No, porque la tanatología tiene que ser un poco más profunda. Los 2 años y fracción que estuvimos estudiando lo vivimos nosotras. Tienes que prepararte y seguir haciéndolo. El doctor decía que sería como un pecado, como algo vil, ¿verdad? Tener un diplomado en tanatología y querer dar acompañamientos. Él dijo, si eso hace, no se vale. Y yo también lo paso al costo con ustedes. Cada quien tiene una profesión, tenemos que ejercer de tal manera que sea lo más ético posible y hacer estos acompañamientos, no solamente con la metodología, no solamente con los estudios, hacerlo realmente también con el corazón. No deberíamos de involucrarnos, pero como dice Rosy, salimos cargados de energía, salimos con alguna preocupación, pero también tenemos que tener una terapéutica nosotros, ¿verdad? Para que no nos afecte todo, de alguna manera, todo lo que vivimos, ¿no, Rosy? Porque sí hay situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones en las que, por ejemplo, me tocó un caso un poco cercano en el que la paciente estaba moribunda y, según su religión, tenía que sufrir el dolor para poder trascender. Olvidaba yo comentarles lo de la mariposa. También Elizabeth Kubler-Ross nos dice, ¿verdad?, que la mariposa es cuando tú trasciendes porque ya pasó todas las etapas que tiene el proceso hasta llegar de la crisálida y poder atravesar ese vuelo que pensamos que vamos a ir a otra dimensión mayor y mejor todavía. Entonces, se me hace injusto a mí, ¿verdad?, persona, que la persona tenga que sufrir para que pueda llegar y trascender a un lugar terrenal, a un nirvana, cuando estamos abogando para que la persona tenga cuidados paliativos reconfortantes y no merece sufrir. ¿Tú qué dices, Rosy? Sí, a veces no podemos entender, pero también hay que respetar y no juzgar, para solo acompañar. Sí. Ya ves que vimos muchas tipos de religiones de todo el mundo. Sí, maravilloso. Uno cree que nada más es la de uno, los rituales que uno hace sirven para minorar todo el dolor y todo lo que está pasando. Pero hay muchísimos rituales de funerarios en todo el mundo, hay unos muy interesantes, hay unos que te sorprenden también, pero pues así es su cultura y la de nosotros pues es diferente y hay que pues respetar. Sí. Aunque nos duela. Exacto, aunque me duela, definitivamente yo también dije me duele y sí, pues sí, esa es su decisión y también la paciente, pero yo no quisiera uno que estuviera sufriendo. En relación a lo que dices de los rituales, hace tiempo tuvimos también una plática, ¿verdad? Se acordarán, a mí mucho me sorprendió. Es uno en el que llevan a las personas en Asia, a las personas se las ponen en una torre
y que se los dejan a los buitres, perdón, para que los devoren y dejen todas las carnes, ¿no? Todos los huesitos nada más, para que sean absorbidos como mineral en naturaleza. O sea, sí hay unos, los rituales que también que los hacen en lemanitas, que ponen el cráneo. ¿Se acuerdan del cráneo que también muchas personas lo tienen ahí en sus casas y lo tienen como símbolo o signo de buena suerte? Bueno, algo más que quisieras agregar en relación a la historia de la tanatología, en relación al tema que estás platicando. Pues bueno, yo quiero recomendarles este libro que ya se los enseñó Isa. Es muy bueno para empezar a conocer y adentrarse en la tanatología. Y aquí vienen los estadios y nos pueden apoyar mucho. Nos puede apoyar mucho este libro. Sí, es muy importante que lo lean, de veras, es lo que les decía yo, que fue la recopilación de todo lo que hizo Elizabeth Kubler-Ross con los seminaristas cuando ella bien, no sé, yo no sé cuántos cientos de personas tuvo que ver, ¿no? Porque realmente hizo una investigación muy profunda para poder aterrizar en este libro de la muerte y los moribundos. Entonces, muy importante. Nosotros pues nos vamos a despedir, pero quiero que conozcan a Cecil Saunders. Esta fotografía no se ve. A ver si me ayudas ahí para que la pongas. Bueno, aquí, ¿se ve? Ella es la madre de los cuidados paliativos, ¿sí? Gracias a ella podemos tener menos sufrimiento, menos dolor, y ella veía el dolor como algo integral, no solamente el dolor físico, como les decía yo, sino que también le interesó trabajar el dolor en la familia, porque la familia también se vuelve un entorno doliente. Ella tiene una frase muy importante que les voy a leer y que es muy motivante, no solamente en la tanatología, sino también en el área de la enfermería. Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva y lo haga con dignidad. Es una frase maravillosa realmente, creo yo, que se aplica en ambas disciplinas que les acabo de mencionar. Yo estoy muy agradecida porque haya venido aquí con nosotros mi querida amiga Rosy Coniche Romero, y pues recordarles que soy Isabel Valentina y soy tanatóloga desde el Valle de los Cedros. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y gracias Gaby, gracias Andrea, gracias Gerardo por estar aquí con nosotros. Que tengas un buen retorno, Rosy, te agradezco muchísimo y de todo corazón. Pues como les decía, saludos a Río Verde también, saludos a San Luis Potosí y nos veremos en la próxima sesión hasta dentro de un mes. Gracias.